¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Omoda 5, pero el híbrido, el SHS. Un híbrido con etiqueta eco y nada menos que 224 caballos combinando la potencia del motor de combustión interna con el sistema híbrido de impulsión, motores eléctricos y batería. ¿Qué tal es? ¿Qué tal va? Vamos a revisarlo con detalle en este vídeo. Un coche que ha caído muy bien en el mercado, superventas, y que ahora en su versión híbrido tiene probablemente la mejor oferta de toda la gama, según hemos podido comprobar. Vamos a darnos una vuelta con él y empezamos rápidamente con sus características esenciales para meternos dentro y revisarlo con todo nivel de detalle. Vamos a ello. Vamos a echar un vistazo al interior del coche, si te parece. No tengo mucho que reprochar a cómo está diseñado, tampoco que alabar el interior de este Omoda 5 híbrido. Es un interior bastante corriente, en el que pues, los materiales plásticos recubren buena parte, tienen un tacto agradable, la verdad, y bueno, pues en general todo, digamos que está bien conseguido, a efectos en términos de que el coche sea agradable a la vista y al tacto. Desconozco cómo lo hacen, pero la verdad es que a nivel de vistosidad, aunque sea discreto el coche, tanto al tacto como a la vista, como digo, los materiales están bastante bien. No es que sea un dichado de diseño, pero tampoco lo estamos buscando en un vehículo como este, yo creo. Hay algunos que sí que apuestan por eso, otros no, y en este caso se apuesta más bien por la funcionalidad, más allá del mundo de las pantallas, que ahora te voy a revisar con detalle. Como puedes ver, el volante tiene botones táctiles con la estrellita. No son los botones más agradables de utilizar. Todo se articula, como puedes ver, sobre el mismo eje. Y bueno, pues en fin, cumplen con su función, sin más. Lo que sí que me parece reseñable para bien es cómo está organizado el espacio. Como podéis ver, tenemos un cargador inductivo para el teléfono móvil con ventilación, doble entrada para dejar aquí envases. Ahora te enseño cómo queda uno. Un cajoncito para poder dejar carteras, sobre todo, poder dejar monedas incluso. Y luego tenemos podríamos decir, un cajón que es como una segunda guantera, muy capaz. Ahí he dejado una botella que está iluminada y además está refrigerada. Y aquí realmente sí que cabe la comida, cabe el almuerzo, cabe una bolsita con comida, si no es muy grande. No está nada mal. Pero es que además, aquí debajo tenemos otro hueco, como puedes ver, en el que tenemos los puertos de carga. Voy a pasar la cámara hacia el otro lado. Como puedes ver aquí, la toma de 12 voltios y me he dejado ahí un bolsito que yo utilizo para dejar mis cachivaches básicos. Me he dejado ahí el bolsito, pues simplemente para ver cómo quedaría en este lugar. Ya ves que perfectamente para esto puede caber un bolso de mano también un poco más grande. Y yo diría igualmente que si dejamos aquí la botella que hemos metido en esta especie de cajón o guantera y llevamos el bolso a este lugar, también me cabe. No es un bolso muy grande, pero si lo colocamos aquí apropiadamente, nos cabe igualmente. Así que bastante espacio para dejar objetos en el interior. Y unos asientos pues de un diseño bastante normalito, que son confortables, sin más. No son unos asientos que sujeten especialmente bien en curva, pero están bien en cuanto a mullido y ningún reproche tampoco por aquí. Tienen una forma, como puedes ver, bastante ancha y son unos asientos cómodos. La verdad es que no tengo ningún reproche tampoco por aquí. Un techo de cristal, menuda pedazo de tormenta de barro que nos ha caído. Por eso empezamos el vídeo en el interior del coche. Y luego está el asunto de las pantallitas y el multimedia, que bueno, es de las cosas más peliagudas. Vamos a encender esto para que puedas ver exactamente qué tenemos aquí. Pues así, con toda esta musiquita y toda esta ceremonia, que es como le llaman los fabricantes, ceremonia de bienvenida. Y bueno, pues ya ves, yo todos los coches de prensa que me encuentro en el mercado, me los encuentro siempre con la iluminación puesta a tope. Luego yo se la bajo, se la voy a subir al máximo para que puedas ver cuánta es la iluminación. Ahora estamos en un entorno con mucha luz. Pero bueno, ya ves que tenemos dos pantallas de gran tamaño, de más de 12 pulgadas, en el que las grafías por fin tienen un tamaño aparente, un tamaño suficientemente grande, lo cual está muy bien, en el que nos podemos mover por los menús sin ningún tipo de problema. Yo ahora le he estado dando zapatilla al coche, bastante completos.
Una cosa que me gusta bastante es el hecho de que tengamos la posibilidad de ver cómo está la batería cargada de cara a manejar el sistema híbrido. Ahí tenemos todos los iconos de las cosas que tenemos conectadas y no conectadas. Y un potenciómetro, aquí ya el cuentavueltas se acabó. Y luego la pantalla principal, aquí tenemos el detector de presencia del conductor, que sistemáticamente lo desconecto. Una pantalla principal que, como puedes ver, pues está muy expuesta a dedazos, eso que la he estado limpiando, de verdad, este coche ha sido muy utilizado, le hemos dado muchísima zapatilla. Y cosas buenas que tiene, bueno, pues que aunque tengas el Apple CarPlay puesto, directamente tú puedes entrar en los menús rápidos del coche y desconectar los pitos del detector de señales, desconectar el sistema de monitoreo del conductor, que son siempre muy pesados, y si lo deseas igualmente desconectar el Lane Departure Warning, es decir, el avisador de salida de carretera. Como puedes ver, tengo el brillo ahora al máximo, el brillo es suficiente, hay que tener en cuenta que estamos a pleno sol, a plena luz, pero tampoco le sobra, tampoco le sobra, suficiente podríamos decir. Por supuesto, en un coche como este, el climatizador lo tenemos que utilizar siempre en la pantalla. Y esto sí que es ya un poco recalcitrante, ajustes del vehículo. Si queremos además quitar el asistente de límite de velocidad, tenemos que entrar en este menú sí o sí. ¿Qué es eso del asistente de límite de velocidad? Pues un cacharrito que nos pita cada vez que la señal de velocidad cambia en la carretera. Vamos a 120, pasa a 100, nos pita. Vamos a 80, pasa a 120, nos pita. Yo de verdad no entiendo por qué tenemos que escuchar un pitido con esto. Aquí tenemos un montón de funcionalidades HADAS que podemos conectar, desconectar. Tenemos dos modos de frenado, el modo de frenado por la sensibilidad y la sensación de frenada vinculado al modo de conducción. Atención, Por cierto, hablando de modos de conducción, sí, tenemos varios. Tenemos el Sport y el Eco. Y entre medias, ¿qué? Pues no tenemos nada. Curioso, interesante. Y bueno, pues lo que nos encontramos en la mayoría de Omoda Silla Ecus, este tipo de coches, que es todo tremendamente chino, para lo bueno y para lo malo, muchísimas posibilidades, pero también cierta farragosidad a la hora de manejar los menús, muchos pitos y muchas funciones y muchos equipamientos, en este caso además con los asientos calefactados y también ventilados. Así que bueno, pues muy buena solución. Al final, muchas opciones para el conductor, aunque no todas sean, digamos, de una funcionalidad exquisita en lo que se refiere al tacto o a su funcionamiento, pero al final tenemos un montón de opciones para elegir. Suficiente, podríamos decir. Esta es la visión 3D que nos da el coche con este acabado cuando empezamos la marcha o ponemos el intermitente, estamos maniobrando. Está muy bien, pero si tienes un navegador puesto, te quita la imagen del navegador. Debería de haber una opción en la que se partiera la pantalla y no tuviéramos que tener pues todo este montaje puesto aquí. La verdad es que al margen de eso, pues es verdaderamente útil para aquellas personas con inseguridades al volante o cualquier nivel, pues te permite tener mucho control de lo que pasa alrededor con esta vista, entre comillas, real del coche, del entorno, que es lo principal. Y tanto profanos como expertos, pues agradecen este tipo de visión que mezcla el coche virtualmente con el mundo real. Como puedes ver por ahí, esas personas caminando, no nos lo estamos inventando, sino que estamos mezclando una imagen virtual con una imagen real, algo que es verdaderamente interesante. Petición, que esto lo pudiéramos combinar con la navegación, que lo viéramos parcialmente en la pantalla y que no nos quitara aquello que realmente queremos tener fijo en la pantalla. Este coche deriva de la plataforma T1X del grupo Chery, que no se caracteriza precisamente, al menos en esta versión, por tener un gran espacio en el interior. Eso no quiere decir que sea un coche poco utilizable, pero no está entre los mejores en las cotas para las plazas traseras, con unos asientos decentes también, que tienen su propia salida de aireación y tomas USB-C, pero, como digo, que no destaca especialmente por el espacio para las rodillas, siendo, eso sí, apto para personas de hasta 1,85 m, más o menos. 4 personas viajarán con suficiente nivel de comodidad en este coche. El dato que, como ocurría con los coches chinos de primera generación, este fue un coche concebido inicialmente para el mercado chino y no para el mercado occidental, es el asunto del maletero. Este vehículo en su versión SHS tiene 372 litros de capacidad. No es una capacidad que sea muy mala, pero desde luego está en la franja baja de sus competidores, sobre todo cuando hablamos de coches ya que se acercan a los 4,5 metros de tamaño. El tema de la batería también influye, pero lo cierto es que independientemente del Omoda 5 que compres, sea el híbrido, sea el eléctrico o sea el de combustión, el tamaño del maletero es pequeño respecto a sus rivales y es algo a tener en cuenta una vez que revises el coche para asegurarte de que el espacio de carga es suficiente para ti. Esta versión que estoy conduciendo es la versión Premium, que cuesta 3.000 euros más sobre un precio de 29.000 euros de tarifa, más allá de las promociones que te haga el fabricante,
y que añade todos estos elementos de equipamiento y de confort como las cámaras para tener una visión periférica del coche cuando pones el intermitente, o el sistema de calefacción y climatización en estos asientos que tienen básicamente un recubrimiento sintético. Bueno, igualmente este asiento del conductor, que tiene regulación eléctrica pero no así memorias, arranco desde parado porque una de las cosas más recalcitrantes del coche y de las pocas que puedo criticar así con dureza es algo que me encuentro en todos los coches de moda, y es el funcionamiento del cambio automático, que es un cambio que yo catalogaría como de prácticamente oligofrénico. ¿Y cuál es el problema del cambio? Pues bueno, básicamente son dos problemas. El primero de todos es que una cosa que estaba resuelta ya en los coches desde hace mucho tiempo, aquí de repente hemos dado un paso atrás. El paso atrás, y justamente de eso va esto, es que si uno no tiene el coche completamente parado, no es capaz de pasar de marcha atrás a marcha adelante. Vísteme despacio que tengo prisa. Tanto más rápido intentes hacer las maniobras, tanto más lento vas a conseguir hacer las maniobras, porque el coche se va a negar a poner la marcha atrás o la marcha adelante. Y el segundo punto relacionado con esto es que no solamente tienes que tener el coche bien detenido, sino que además tienes que tener el pedal de freno pulsado con cierta presión. Y cierto nivel de presión pequeño en el pedal de freno no permite que el coche engrane la marcha adelante y la marcha detrás. Esto, que podría ser una maniobra de seguridad, digamos, interesante o extra para que nadie ponga la marcha que no toca, bueno, pues en el resto de coches está ya más que resuelto, y en muchos automóviles incluso te permite hacer engranajes de marcha detrás y marcha adelante con las ruedas todavía moviéndose para agilizar las maniobras. ¿Es una forma de proteger la mecánica? ¿Es una forma de proteger la seguridad? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que es un peñazo tener que toda la vida tener el coche completamente detenido, especialmente si por tu operativa del día a día vas a tener que hacer bastantes maniobras de marcha atrás y marcha adelante. Deberían de cambiarlo. Porque ir en contra de lo que va el resto del mundo, bueno, pues tiene estas cosas, ¿no? Que quedas más en evidencia, podríamos decir. Bueno, dicho esto y expresada esta queja, que bueno, ya que Omoda tiene tan a bien escucharnos y cambiar las cosas, es increíble, por cierto, cómo ha evolucionado el Omoda 5 a través del tiempo. Esta versión, que yo no sé si vamos ya por la 2.5 o por la 3.5, de un coche que salió en el año 24 al mercado. Es una cosa alucinante. Pues este coche la verdad es que va muy bien y es una de las sorpresas del año sin ningún género de dudas. El sistema híbrido del Omoda 5. Mira que yo no tenía las expectativas puestas muy altas, pero les ha salido muy bien. Estamos hablando de un coche de 224 caballos de potencia, si es una exageración, es una barbaridad, de los cuales aproximadamente 200 caballos pueden ser aportados por los motores eléctricos, pero con una batería que tiene una potencia de descarga máxima de alrededor de 115 caballos y un motor de combustión interna de 143 caballos, el sempiterno 1.5 turbo de gasolina, en este caso con ciclo Miller, porque es un motor Atkinson con turbocompresor. Y por lo tanto, formalmente tenemos un ciclo Miller, o lo que es lo mismo, un motor que busca el rendimiento por la parte de los consumos por encima del rendimiento por las prestaciones. Da un poco igual, porque al final el coche, tanto por la parte del motor térmico como por la parte del sistema híbrido, está muy bien resuelto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que, al contrario que otros coches híbridos que hay en el mercado, en este vehículo, incluso cuando la batería está descargada, que por cierto tiene una capacidad interesante, estamos hablando de 1.80 kilovatios hora de capacidad bruta, no está nada mal. Eso le da cierta capacidad de justamente poder descargar con algo más de bruteza y agresividad en cuanto a los caballos que despliega el motor eléctrico, que por cierto son dos máquinas eléctricas, como suele ser habitual en estos casos, una para la propulsión, otra para la transformación de la energía del motor eléctrico o de la energía cinética en electricidad, y para el vertido de la electricidad a la máquina eléctrica para mover las ruedas. Bueno, al final, un resultado muy equilibrado, muy agradable, y en el que sobresale la suavidad y el confort de marcha. Por partida doble, por un lado porque este vehículo mejoró la suspensión respecto a las versiones anteriores, y ahora tiene un equilibrio mejor entre confort y entre rigidez de la suspensión. Es un coche que tiene un tacto muy bueno de suspensión. Aquí se han mejorado bastante los amortiguadores respecto a lo que había inicialmente, donde el tacto del coche era mucho más blando. Y por otro lado, el tacto del freno igualmente es muy bueno. Y luego, por la parte del tren motriz del vehículo, pues no tenemos nunca un exceso de ruido en el interior, incluso apretándoles, de esos coches híbridos a los que se puede ir a alta velocidad por carretera, que no te vas a aburrir de él precisamente por el ruido, en el que no hay vacíos de potencia y en el que, si conduces de una manera suave, pues se trata de un coche muy agradable para conducir
Y diría que en ese aspecto está claramente por encima de los de Toyota, que ya es mucho decir el líder del mercado en lo que se refiere a grado de uso, ¿no? Probablemente no los supere en cuanto a consumos, pero en ciudad es perfectamente factible bajar de los 5 litros de consumo medio. Y si nos movemos por carretera, pues vamos a estar en función de lo que nos pese el pie, entre los 5 litros y medio y los cerca de 8 litros, que es lo que yo he venido gastando, dándole verdadera cera zapatilla al coche, con unas condiciones climatológicas, por cierto, adversas, tormentas y también bastante viento de cara me encontré ayer. Y hoy he llevado el coche también rápido y estamos con un consumo medio justo por debajo de los 8 litros. Ahí en los 8 litros tendríamos la frontera. Para un usuario normal y un uso normal de carretera de circunvalación, etcétera, perfectamente te puedes quedar en los 5 litros o menos, con esa reserva fuerte de aceleración que tiene el vehículo y además, bueno, pues eso, con autonomías potenciales llevándolo suave de cerca de 1000 kilómetros gracias a ese extra que te da el depósito de combustible. Así que una verdaderamente grata sorpresa y un coche igualmente que está bien insonorizado en el interior, algo que se agradece mucho para nuestros estándares y para nuestras formas de funcionar con estos vehículos. Ha sido una opinión generalizada entre los miembros de mi equipo. El Omoda 5 híbrido nos ha sorprendido. Más allá de aquellos detalles claramente mejorables, como es todo lo relativo a las pantallas y el sistema multimedia y de gestión del coche a través de la pantalla, mejorable, aunque suficiente, más allá de que el espacio en el interior peca especialmente en el maletero, la llamativa sorpresa viene precisamente por lo más complejo, que es un sistema híbrido de última generación que funciona realmente bien y que sorprende por la suavidad, por la contundencia que tiene y aún así cómo contiene los consumos. Se coloca directamente entre los mejores sistemas híbridos que hay actualmente en el mercado. Y solo por eso, en relación al precio que tiene este coche, este vehículo puede hacer mucha pupa en el mercado. Y esto acaba de empezar, queridos amigos. Espero que esta prueba os haya parecido interesante y espero vuestros comentarios como siempre y que os suscribáis al canal, que es gratis, no cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir llegando más lejos. Muchas gracias por estar ahí como siempre, espero vuestras opiniones y hasta el siguiente vídeo. Adiós.